¿Qué es una conversación difícil? Pues como su propio nombre indica, es una conversación que nos cuesta mantener, que nos cuesta llevar adelante. Es una conversación que de alguna manera nos genera fantasías bastante catastrofistas respecto a lo que puede ocurrir, ¿no? Pensamos que si las tenemos, la otra persona se va a enfadar, va a romperse la relación, va a ser peor que si lo hablamos. A veces son sobre determinados temas que nos resultan, bueno, complejos, complicados de hablar, nos parecen que no son fáciles para la conversación. Cada uno tenemos las nuestras, no hay una conversación difícil prototípica. Es difícil para cada uno de nosotros y a veces hay personas a las que les cuesta tener una conversación para decir no a alguien, pero en cambio a otras personas que eso en cambio no resulta tan complicado. Así que estadísticamente, de manera genérica, por ejemplo, conversaciones para decirle a alguien algo que no nos gusta de la manera en que se comporta, de la manera en que trabaja, de la manera en que hace las cosas, suelen ser conversaciones que nos cuestan un poquito más. Pero cada uno tenemos las nuestras y evidentemente hay muchas más conversaciones que no nos resultan difíciles porque las manejamos con comodidad, porque no nos contamos estas historias, porque las tenemos con personas con las cuales tenemos una relación que cualquier conversación resulta fácil, pero sigue habiendo muchas de estas y la dificultad para manejarlas supone muchas veces nuestra dificultad para relacionarnos, para construir equipos, para conseguir que el trabajo entre varias personas tenga éxito. Te animo desde aquí a profundizar en ese tema y a preguntarte cuáles son tus conversaciones difíciles.